Hello, hello, Dios te bendiga, bienvenido. Voy a esperar que lleguen algunas personas y se conectan a esta transmisión. Pero de inicio te cuento, voy a hablar un poquito sobre qué debe hacer un cristiano en tiempos de política. Así que, Pastor Andrés Reyes, Dios le bendiga. Me debe una llamada, una respuesta para la transmisión también. Así que estoy pendiente con usted. Manuel Alberti, Dios te bendiga. Todo el que se conecte en esta noche a esta transmisión, tome su Biblia. Porque vamos a leer la Biblia, vamos a leer algunos pasajes de la Biblia y de ahí vamos a llegar a una conclusión con respecto a qué debe hacer un cristiano en relación con la política. ¿Por qué este tema? ¿Por qué hoy? ¿Por qué pasa, Jochi? ¿Por qué estás hablando de esto? Mira, en mi país actualmente hay un proceso de elecciones. Ese proceso normalmente se hace en fecha de mayo, 16 de mayo. Pero ahora la van a hacer por el tema de la pandemia, la situación que está viviendo el mundo. La van a realizar el 5 de julio, es decir, pasado mañana. Mi país está dentro de un contexto de elecciones y hay muchos cristianos que están preocupados por cuál es el papel que nosotros deberíamos jugar. Así que si quieres aprender un poquito sobre qué dice la Biblia o qué orientaciones podemos extraer de la Biblia, de nuestra conducta en relación a la política, quisiera comentártelo en esta ocasión. Yo sé que hay mucha gente que está interesada en el tema y espero que sea de bendición para los que quieran estudiar la Biblia conmigo. Simplemente vamos a agarrar la Biblia, vamos a ir a textos bíblicos. Yo quiero contarte de mi experiencia. ¿Cuándo comenzó esta idea en mi mente? Esta idea básicamente comenzó hace 25 días, mientras estaba el escenario político, la pausa, no podían hacer ningún tipo de campaña los partidos políticos. Y entonces yo estaba estudiando la Biblia, estaba estudiando el libro de Salmos, y para que podamos hacer esto, me encantaría pedir la dirección de Dios y que puedas abrir tu Biblia. Yo quiero ver los que tienen su Biblia conmigo, así que voy a orar a Dios mientras tú tomas tu Biblia y te ubicas conmigo para hacer este estudio. Así que vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Buen Jesús y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias por la oportunidad de hablar con los amigos que se conectan a esta transmisión. Ahora vamos a hablar de un tema bien interesante. Yo sé que en la medida que vayamos hablando, esto se va a poner muy bueno bajo tu dirección, Señor. Así que tu Espíritu Santo nos toque, nos use y que tu poder sea manifiesto a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que bienvenidos sean todos a esto y quiero contar la historia de cómo surge la idea de este tema que yo quería tratar a finales de la campaña política que se está dando en mi país. Mira, yo comencé a estudiar el libro de Salmos todas las mañanas y mientras estudiaba el Salmo número 1, comencé a leer cosas bien interesantes en ese Salmo. Lo he leído bastantes veces, pero una palabra del Salmo me llamó la atención y esa palabra me llevó a otro lugar de la Biblia. Y de ese lugar de la Biblia al que yo llegué, en Primera de Samuel, el Señor me impresionó mi mente con lo que le voy a contar en la noche de hoy. Así que lo primero que quiero hacer es que estudiemos un poquito el Salmo para que caigamos en la palabra, luego nos movamos al libro de Samuel, estudiemos la historia que está ahí y ver por qué Dios hace lo que hace en este contexto y el papel de un cristiano en tiempos de política y de dificultad. Así que quisiera por favor que abras tu Biblia conmigo en el libro de Salmos, el capítulo número 1. Para mí uno de los versículos más interesantes de la Biblia, el Salmo número 1, porque habla de ser bienaventurado, de ser dichoso. Una persona que quiera vivir una vida feliz, una vida alegre, una vida de disfrute en el Señor, debe aprender a decir que no. O sea, el cristiano tiene que aprender a decir que no y tiene que aprender a decir que sí. Este Salmo es de eso, decirle que no al mundo, al pecado, a los malos, a los pecadores, a los escarnecedores. Decirle que sí a la palabra, al Señor, meditar en Él, estar con Él. El cristiano que no aprende la diferencia entre el sí y el no de la vida puede equivocarse una y otra vez en ciertas elecciones, en ciertos lugares, en ciertas posiciones. Así que el Salmo número 1 me orienta, me guía a qué yo debo decir que no. Y yo quiero que leas conmigo, por favor, el Salmo 1, el versículo número 1. Dice el texto bíblico allí: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Justamente habla de consejo. Nosotros tenemos mucha gente que nos aconseja, que nos dice tienes que hacer aquello, tienes que hacer lo otro. Y estamos en las redes sociales y vivimos lleno de consejos, de métodos, de cosas que tenemos que hacer. Así que el texto bíblico comienza diciendo: bienaventurado el varón que no escucha el consejo malo.
el consejo de aquel que no está en Dios. Y es un elemento muy importante para la vida cristiana. Y yo me sentía impresionado mientras estaba estudiando la Biblia, mientras leía el Salmo número 1 y decía, wow, ¿cuántas veces no me he llevado de un consejo que no es bueno para mi vida? ¿Cuántas veces no he escuchado un consejo malo? Y ese consejo viene y me golpea y me lleva a un lugar donde yo no quiero estar. Y vas a notar en el Salmo número 1, versículo 1, que el pecado está al acecho y que comienza con un consejo. El texto bíblico dice allí que yo soy bienaventurado cuando no escucho el consejo del malo. Pero aparte de eso, el texto bíblico sigue diciendo, ni estuvo en camino de pecadores. Fíjate que lo primero es escuchar. Luego entro a un caminar. Y este texto es la secuencia del pecado. Primero escucho, luego estoy caminando con los pecadores. Así que la Biblia me dice, tienes que aprender a decir que no a lo que te dicen para que no estés luego caminando con ellos. Y tercero dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y entonces termina sentado haciendo lo malo con aquellos. Escarnecer es maltratar, es golpear, es llegar hasta la carne de la persona para golpearlo. Así que el texto bíblico en el Salmo 1, versículo 1 me dice, hay un sinnúmero de consecuencias en nuestros actos. Primero escucho lo que me dicen, el consejo de los malos. Luego de eso, comienzo a caminar en el camino de los pecadores. Y luego termino sentado allí con los escarnecedores, haciendo lo que ellos hacen. Y este consejo yo se lo tuve que dar a un amigo en esta semana, porque comenzó a escuchar el consejo de sus amigos. Y sus amigos, por la presión del grupo, por el poder que tienen sobre su vida, entonces comenzaron a encaminarlo por el camino malo. Y posterior a eso, él comenzó a perder su identidad. Él se oía diferente, él lucía diferente, caminaba diferente, hablaba diferente, no oraba, dejó la Biblia, ya no le interesa nada. Así que es interesante lo que la Biblia me muestra, porque número 1 me dice, cuando escuchas, ese es el comienzo de un camino. Luego terminarás caminando en el camino de los pecadores y posterior a eso, entonces te sentarás con los escarnecedores. Hay un progreso de pecado, hay un progreso de daño. Cuando la influencia de cosas malas llegan a la mente, aunque tú no tenías intenciones malas en un principio, eso te va a mover a un estado en el cual es muy difícil salir. Y mientras yo meditaba en ese salmo, yo decía, wow, ¿cuántas veces con pequeñas palabras, con pequeños actos, somos arrastrados a un estado completamente dañino para nosotros como seres humanos? Es triste ver cómo muchas personas son arrastradas por consejos, por palabras dañinas, por palabras que no tienen nada que ver con Dios y entran en un caminar que los lleva a sentarse en sillas de escarnecedores. ¿Por qué menciono esto? Porque justamente del rey que yo voy a hablar en el contexto de la política fue alguien que comenzó a escuchar lo malo. Fue alguien que terminó tomando decisiones malas. Y fue alguien que estaba sentado con los escarnecedores. El texto bíblico dice en Salmo capítulo 1, versículo 2, toma tu Biblia porque vamos a ir poquito a poco. Y yo quiero que vayas entendiendo conmigo. Gracias por estar conectado. Gracias por escuchar. Así que el versículo número 2 del Salmo número 1 dice allí la palabra de Dios de manera bien puntual, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Ahora, hay una diferencia entre escuchar el consejo malo, seguir el camino de los pecadores, detenerte y sentarte con los escarnecedores, pero ahora hay una parte opuesta a esto. Sino que el bienaventurado, el que es dichoso, el que es feliz, el que se goza, el que va a estar contento, el que va a tener más esperanza, más realidad de vida, es el que disfruta la ley de Jehová. Cuando el texto bíblico dice ley de Jehová, se está refiriendo a la Torá. La Torá es la palabra de Dios, los primeros 5 libros de la Biblia que se utilizaban en aquel tiempo. Por lo tanto, está diciendo el texto bíblico que mi consejo
debe venir no de los pecadores. Mi consejo debe venir de la palabra de Dios. Por lo tanto, yo quiero en esta noche, puramente desde la Biblia, sacar un consejo para tu vida, para que te orientes de qué tú tienes que hacer como cristiano en tiempos de política. La primera cosa que quiero resaltar con respecto al tema es: nuestra causa en esta tierra es espiritual. Nuestra primera guerra es espiritual. Nuestra lucha no es con nuestros hermanos. Nuestra lucha no es con el amigo. Mi lucha es espiritual y el diablo quiere venir a traer malos consejos, a dañarnos y a creer y hacernos creer que mi lucha es contra mi amigo y contra mi hermano, contra mi prójimo, y no es así. Mi lucha es espiritual. Por lo tanto, para poder vencer y colocarme en el lugar que Dios quiere, yo necesito practicar la voluntad de Dios. Yo necesito vivir bajo la dirección de Dios. El texto bíblico en el libro de Salmos, el capítulo número 1, versículo 2 dice que el bienaventurado medita en la palabra de Dios, se deleita. Y esa fue la palabra que a mí me llamó la atención. ¿En qué cosa se debe deleitar una persona? La persona se debe deleitar en la palabra de Dios. ¿Qué tiempo tiene que durar la persona deleitándose en la palabra de Dios? El mismo texto bíblico dice en el versículo 2 que medita en la palabra de día y de noche. O sea, en todo tiempo mi pensamiento debería estar en torno a lo que dice la palabra de Dios. Y a veces nos equivocamos. A veces nos confundimos. Y sacamos poco tiempo para meditar la palabra de Dios. Y como no escuchamos a Dios, comenzamos a escuchar el malo. Y mientras yo leía ese segundo versículo, este versículo me detuvo. Y ahí tuve que durar un tiempo y me llevó a otro lugar. Y yo quiero que tú vayas conmigo a ese otro lugar. El texto bíblico dice que la persona bienaventurada se deleita en Jehová. Y entonces yo dije, wow, esa palabra es interesante. Se goza, se deleita, se place. Y yo dije, ¿en qué se place Dios? ¿Qué le gusta a Dios? ¿En qué se deleita a Dios? ¿Qué le gusta a Dios que yo haga? Por lo tanto, decidí buscar esa palabra deleite, goce, en otras partes de la Biblia. Y yo quiero mencionarte la primera vez que se utiliza la palabra deleite, goce en la Biblia. Así que quiero por favor que vayas conmigo, y ahora que voy a comenzar, que vayas conmigo al libro de Samuel, primero de Samuel, el capítulo número 15. Aquí hay una historia bien interesante en primera de Samuel, capítulo 15. Y yo quiero entrar en contexto contigo para que vayas entendiendo, para que vayas comprendiendo. Así que vamos juntos allí a primera de Samuel, el capítulo número 15. Y ahora es que vamos a comenzar con el tema que yo quiero tratarte acerca de un cristiano y la política. De ahí surgió, estudiando el Salmo 1, ya te expliqué un poquito de lo que pude aprender del Salmo, pero ahora yo quiero que juntos vayamos a primera de Samuel, el capítulo número 15, y vamos a hablar de la palabra de Dios. El texto bíblico dice allí, Samuel 15. ¿Qué ha pasado en la historia antes de Samuel 15? Bueno, el pueblo de Israel estaba gobernado por diferentes jueces. El pueblo de Israel estaba gobernado por diferentes jueces. Estos jueces habían cesado, Samuel se había puesto como el líder y entonces Samuel de alguna manera gobernaba y dirigía el pueblo. Samuel tenía 2 hijos. Estos hijos Samuel los puso como ancianos dirigentes, pero comenzaron a hacer lo malo. Estaban equivocados los hijos de Samuel. Así que un grupo de ancianos se reunió y le pidió a Samuel que les pusiera un rey. Así que Samuel, dolido en su corazón, Jehová le dijo, no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Y entonces, en ese contexto, surge la idea de colocar un rey en Israel. Este rey que colocan en Israel es ungido por Samuel, tiene la bendición de Dios y entonces llega al poder. Y Dios quería colocar para el pueblo un rey humilde y fiel a Dios. O sea, la idea era que el rey representara a Dios. Y tenía que ser tardo para la ira, un rey bueno. Así que este gobernante fue puesto como rey por la voluntad de Dios. Y en la Biblia usted va a notar, en el capítulo número 2 de Daniel, que dice allí
que Dios tiene el poder de poner reyes y de quitar reyes. Es un principio bíblico, el cual Dios es poderoso para poner a quien Él quiera que dirija las naciones del mundo. No viene un presidente a una nación porque el presidente quiere. Es la voluntad de Dios para ese país ejerciéndose. Y Dios lo permite o no lo permite. Así que nosotros debemos entender que quien permite y dirige la vida del ser humano es Dios. Y Dios desea que la persona que Él permite que gobierne sea humilde y sea fiel a Dios. Ese es el ideal. Y se supone que cada rey que gobierna debería buscar servir y honrar a Dios. Así que cuando Saúl es colocado como rey en el pueblo de Israel, de manera bien interesante, comienzan a pasar unos eventos. Y Dios le habla, y yo quiero que ustedes noten esto conmigo. Dios le habla a los gobernadores, a los que dirigen. Dios se le manifiesta. Y yo deseo que este video pueda llegar a alguien que va a dirigir, que va a gobernar, que va a estar en alguna posición, para que entienda que Dios tiene un plan con su vida. Cuando Dios coloca a una persona en una posición de poder, Dios quiere que esa persona tenga una influencia positiva sobre la nación. Dios quería que el rey Saúl gobernara de tal manera que Dios fuera representado en su persona. Y Dios quiere que la persona que sea colocada como gobernador de la nación de la República Dominicana, este 5 de julio, sea alguien que lo represente a él. Que cuando haya influencia de su persona sobre un ser humano, sea una influencia de santidad y de bienestar. Dios desea que los reyes de la tierra, que los presidentes de las repúblicas, que el presidente próximo de la República Dominicana sea un presidente fiel y un presidente humilde ante la presencia de Dios. Así que ese es el ideal de Dios. Eso es lo que Dios quiere que haya en alguien que vaya a gobernar. Así que la idea que tiene que tener cada persona que vaya a gobernar tiene que ser servir a Dios para que pueda amar a las criaturas de Dios. Saúl debía entender eso. Saúl se le dio la oportunidad de gobernar para representar a Dios. Pero tristemente, el capítulo 15, no mucho tiempo después, Saúl comenzó a escuchar el consejo de los malos. Saúl comenzó a creer que sabía todas las cosas. Su poder mostró algo que su carácter no había dejado ver mientras él era humilde, mientras él era alguien inferior. Inmediatamente sube, comienza a manifestarse en su vida un ego y una mentalidad de dominio de la situación, como que nadie puede aconsejarlo. Y él se vuelve testarudo en las respuestas que comienza a dar cuando es corregido. Y en vez de humildemente cambiar, comienza entonces a reaccionar de una manera inapropiada. Yo quiero contarte algo. Lee conmigo, por favor, 1 de Samuel, el capítulo número 15. Allí hay un mandato de Dios específico para el rey. Y créanme, se lo digo hoy, los presidentes, los gobernadores, los reyes de la tierra han recibido mandatos de Dios. Dios les habla a través de la naturaleza, de la vida, de los aconteceres. Esta pandemia algo le está diciendo al ser humano. El corazón del hombre es tocado por medio de ella para que vuelva a Dios. Pero tristemente no se dan cuenta. El rey Saúl, lee conmigo por favor, 1 de Samuel, toma tu Biblia para que puedas entender lo que voy a hablar, porque ahora vamos a ir un poquito más profundo en este tema. Mira, después Samuel dijo a Saúl, Samuel va donde Saúl y le dice lo siguiente, versículo número 1 de 1 de Samuel. El texto bíblico dice allí: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Esto es bien interesante. Samuel viene donde Saúl, que es el rey, el que gobierna. Cuando se encuentra con él, le dice Samuel a Saúl: Dios te ungió a ti. O sea, Dios fue el que permitió que estuvieras ahí.
Dios es el que va a permitir que haya un presidente nuevo en la República Dominicana. Así que está atento a las palabras de Dios. Saúl debía atender claramente las palabras de Dios porque son puntuales. Dios iba a darle una orden puntual al rey Saúl. Así que primero le avisa, atiende bien lo que te voy a decir y atiende las palabras de Dios. Escucha las palabras de Dios y no la palabra de más nadie. Porque cuando viene el consejo del malo, te lleva al camino de los pecadores y luego de que estás en el camino de los pecadores, terminas sentado en la silla de los escarnecedores. Por eso tienes que escuchar, tienes que entender la palabra de Dios. Atiende a la palabra de Dios, le está diciendo Samuel a Saúl. Y me imagino que había un énfasis marcado allí mientras hablaba. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Esta presentación de Jehová como Jehová de los ejércitos es porque Jehová es un Jehová que da la victoria. Un Jehová que cuando el rey se encomienda en sus manos, va a obtener siempre la victoria, va a ganar en las batallas, va a ganar en la guerra. Cuando Dios se presenta ante Saúl en esta ocasión, viene como el Dios de los ejércitos, porque hay una batalla que hay que librar. ¿Por qué hay que librar esta batalla? Yo quiero que leas conmigo la orden que le da Dios a Saúl. Vino palabra de parte de Dios por medio de Samuel a Saúl. Y cuando le habló, el texto bíblico dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Yo quiero que tú entiendas bien la historia conmigo porque esto es clave para entender este texto bíblico. Cuando yo leo la Biblia, para mí la Biblia es un mundo tan maravilloso. ¿Quiénes eran las personas de Amalec? Este grupo de gente vivía en la parte sur de Jerusalén, descendiendo en camino hacia Egipto. Este grupo de gente eran conocidos como nómadas. ¿Por qué eran conocidos como nómadas? Era un grupo de gente que esperaba que la gente fuera cruzando por la región para apresarlo, matarlos, quitarle lo que tenían. Eran atracadores. Era un grupo, un pueblo que se encargaba de matar, de perseguir, y se habían convertido en una molestia para Israel. ¿En qué sentido? En que siempre que Israel bajaba la guardia, ellos querían atacar, querían robar, querían matar. Era un pueblo que se había dedicado a hacer lo malo con Israel. Así que Dios tiene un rey nuevo en Israel. Tiene al rey Saúl. Y Dios quiere arreglar la cuenta con el pueblo de Amalec, que siempre está molestando a su pueblo. Dios quiere finalizar eso. Así que, ¿cuándo comenzó este problema del pueblo de Israel con la gente de Amalec? Yo quiero contarte un poquito la historia, según lo que dice Éxodo capítulo 17. La Biblia cuenta allí en Éxodo 17 una historia muy conocida, muy famosa. El pueblo de Israel ha salido de Egipto. Recuérdense que ha salido de las plagas que habían caído allí en Egipto. Fueron librados. Dios los sacó con mano poderosa. Van cruzando el desierto. Cuando van por el desierto, se encuentran frente al mar. Y cuando están frente al mar, vienen los de Egipto detrás de ellos. Y Jehová le dice: marchen. El mar se abre por la mano poderosa de Jehová. El pueblo cruza al otro lado. Pero inmediatamente cruzaron al otro lado. No había agua. Así que el pueblo comienza a murmurar. El pueblo comienza a gritar, comienza a quejarse con Dios porque no hay agua. Allí en aquel lugar había un lago, un río, un lago de agua amarga. Este lago de agua amarga es el lago de las aguas de Mara. Y estas aguas fueron endulzadas por un ramo, que es realmente el poder de Dios, porque un ramo no tiene poder. Dios se manifestó en el desierto, en las aguas amargas, y las convirtió en dulce. Y quiero hacer un paréntesis rapidito. No importa qué tan amarga sea tu vida. No importa qué tan amarga sea la situación que estás viviendo. No importa qué tan amarga sea ese problema. No importa qué tan amargo sea. En Jesús está el poder para endulzar tu vida, para cambiar tu situación en su nombre poderoso. Jesús no deja solo a sus hijos. Jesús va dirigiendo a su pueblo, a su iglesia, a su nación. Así que cuando el texto bíblico comienza a narrar esta historia, en Éxodo, vamos a ver cómo el pueblo tiene sed y Dios le da agua. Luego de que tienen sed, entonces ahora el pueblo le da hambre. Y es maravilloso esto, porque yo no sé si a usted le pasa, pero cuando tenemos hambre,
Cuando tenemos hambre es incómodo. Yo quiero que usted me diga aquí en los comentarios qué usted siente cuando usted tiene hambre. Que ya tiene rato que no come, no ve comida, no hay esperanza de comida y tiene hambre. ¿Qué usted siente cuando usted tiene hambre? Para yo entonces seguir con la historia. A ver, quiero leer por lo menos 10 comentarios de lo que usted siente cuando tiene hambre. Mucha gente se pone de mal humor, se pone guapa. Mucha gente se enoja. A mucha gente le da dolor de cabeza. Siento que odio el mundo. O sea, no quiero saber de nadie, no quiero hablar con nadie. A mí deme mi comida. Y el pueblo estaba así. Mira, yo quiero que tú entiendas bien la historia para que puedas conectar el punto del cual te voy a hablar, porque esto es muy importante. Esto es contexto. Migraña, el raciocinio se apaga, dolor de cabeza, incómodo. Ahora imagínate este pueblo que viene con sed. Viene ahora con hambre. Ha pasado el Mar Rojo, perseguidos, están turbados. Y en medio de eso, Dios le da agua, Dios le da maná. Comienzan a caminar en el desierto. Y cuando comienzan a caminar en el desierto, comienza la gente de Amalek a perseguirlos. En medio de su situación difícil en el desierto, la gente de Amalek vino al pueblo de Israel para pelearlos, para matarlos, para quitarle lo que tenían, para robarle todo y para destruirlos. Vinieron a hacer guerra contra el pueblo de Dios que Dios está cuidando. ¿Qué pasó en aquella historia de Éxodo 17? Tú puedes leer la Biblia conmigo para que puedas entender. Feliz sábado. El texto bíblico dice allí en Éxodo capítulo 17 versículo 8. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: mira, escoge a varones para que vayan a pelear contra Amalek. Y entonces Moisés tomó la vara y comenzó Moisés con la vara a levantarla. Y ahí se armó la guerra, allí había un pleito. Y entonces había un siervo de Moisés que estaba junto a Moisés. Y estaba también Aarón. El siervo se llamaba Hur. ¿Por qué esto es importante? Mira, y esto conecta la historia muchos años después. Y también la va a conectar ahora. Y vas a ver. Mira, cuando comenzaron a pelear la gente de Amalek con el pueblo de Israel, liderado por Josué, Moisés se quedó en el monte y Aarón y Hur se quedaron al lado de Moisés. Así que cuando Moisés levantaba la vara, Josué comenzaba a ganar en la batalla. Mientras Moisés se iba cansando y la vara iba bajando, el pueblo comenzaba a perder. Y es interesante notar cómo se va dando la batalla. El texto bíblico dice, versículo número 11. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Así que hay una guerra. Dios está intercediendo por su pueblo. Y cuando vemos el versículo 12, dice allí, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Se pasaron un día completo en una guerra. Y Moisés lo sentaron en una piedra con la mano arriba. Y Aarón y Hur agarrando la mano de Moisés para que la vara estuviera arriba y el pueblo pudiera ganar la batalla. El pueblo estaba en una situación difícil. Estaba en el desierto. Estaba en medio de una pandemia prácticamente. No había agua, no había comida, estaban enojados, había muchísimas situaciones, estaban en el camino, no sabían para dónde iban y vinieron los de Amalek a hacerle guerra. Vinieron los de Amalek a golpear al pueblo. Vinieron los de Amalek a darle duro en el momento más difícil de su vida. Esta historia para mí es impresionante. Porque eso nos pasa a veces, que se nos caen todos los palitos, arriba. No sabemos para dónde vamos, estamos sin comida, estamos sin agua, estamos sin nada. Y de repente viene alguien, o viene un pueblo, en este caso, a darte donde más te duele, a robarte, a herirte, a golpearte, a dañar al pueblo de Dios.
después que Dios había hecho historia liberando al pueblo de Israel desde Egipto para sacarlo a la tierra prometida, en el camino los primeros enemigos que se levantaron en contra del pueblo de Israel fueron la gente de Amalek. Esta historia es bien interesante porque el texto bíblico dice: y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. ¡Bum! Mataron a un gran número de gentes de los de Amalek. Se rindieron, huyeron, se fueron. Y Jehová dijo a Moisés: oye estas palabras de Jehová. Escribe esto para memoria en un libro. Aquí está. Lo estamos leyendo. O sea, Dios dio la orden, aquí está. Estamos leyendo lo que Dios dijo. Escríbelo. Y di a Josué lo siguiente: que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Fíjate que Dios dijo: escribe esto. Yo voy a quitar de la tierra al pueblo de Amalek. ¿Por qué Dios quería quitar al pueblo de Amalek? Porque no fue un pueblo que amó a su pueblo. No fue un pueblo que temió a Dios, sino que se levantó en el momento más difícil de su vida para terminar de matar al pueblo de Dios. Hicieron guerra no en contra del pueblo, sino en contra de Dios. Querían que el milagro grande que Dios había hecho en Israel de librarlo de Egipto se fuera a pique en el desierto. Querían destruir el plan de Dios de liberar al pueblo de Israel. Era un pueblo malo, asesino. Eran gente mala que procuraba matar y hacer daño. Así que hicieron guerra contra Jehová y Jehová dijo: los voy a eliminar. Y el versículo 16 es interesante porque dice: y dijo Dios, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Dios, el trono de Jehová. Fíjate que Amalek no hizo guerra contra el pueblo de Israel simplemente, sino que hizo guerra contra el mismo Dios, porque había escuchado lo que había hecho Dios. Y entonces se estaban oponiendo al plan de Jehová, y Jehová tendría guerra contra Amalek de generación en generación. Ahora yo quiero que te vayas a Samuel conmigo. Samuel capítulo 15. Está gobernando Saúl. Y Saúl es el rey de Israel. La gente de Amalek sigue molestando al pueblo de Dios. Sigue rebelándose en contra del trono de Dios. Y entonces vino palabra de Jehová al rey Saúl. Una orden tenía que hacer el rey Saúl. Mira lo que dice el texto bíblico. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Mira la orden aquí. El texto bíblico dice: ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene. Esta orden de Dios, usted la lee en la Biblia y dice: pero Dios es malo, porque Dios está mandando a que maten a un pueblo. ¿Por qué Dios hace eso? Pero la historia te dice lo que el pueblo está haciendo. La historia te cuenta que el pueblo estaba haciendo lo malo. Se había rebelado en contra del trono de Jehová. Y ahora Jehová ha dicho: hasta aquí llegó. Este es el momento donde yo sello esta historia. Aquí se acaba la historia del pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek no se va a seguir rebelando en contra del trono de Dios. Porque Dios quita reyes y pone reyes. Porque Dios es el que gobierna la tierra. Porque Dios es el que dirige los pueblos. Y Dios colocó a Saúl y le da esta orden tan particular que Saúl no puede fallar. Saúl es el rey escogido por Dios para cumplir algo que tiene mucho tiempo de historia. El texto bíblico dice allí: ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La orden de Dios parece ser fuerte, pero no es fuerte en comparación con lo que la gente de Amalek vivía haciendo. La gente de Amalek vivía destruyendo, matando, asesinando y en rebelión en contra del trono de Dios. Así que Saúl tiene la orden de eliminar por completo a todo este pueblo. Si tú lees la historia conmigo, dice el versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 hombres de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en un valle que había allí. Así que
primero se preparan para la batalla, cuentan los soldados, van allí al valle y allí pasa algo interesante. Y dijo Saúl a los ceneos. Los ceneos eran otro grupo de gente que no buscaba problemas como los de Amalec. Así que le dice Saúl a los ceneos, apártense, váyanse y salid de entre los de Amalec para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Esta historia es bien interesante porque los ceneos vieron al pueblo de Israel en el desierto también, pero no le hicieron daño. No los persiguieron, no los mataron, no hicieron guerra contra ellos. Y Saúl, como rey del pueblo, conoce la historia. Conoce todo lo que pasó en el desierto. Fíjate cómo hace referencia a que los ceneos no tenían culpa. Y ahora Saúl dice, apártate porque voy a acabar con los de Amalec. Voy a hacer la orden de Dios. Lee el texto bíblico conmigo. Mira lo que dice allí. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Descendieron en la parte sur a hacer esa batalla. Había un valle, hicieron una emboscada. Y cuando van allá, pelean, comienzan a destruir. Saúl comienza a ganar, porque Jehová de los ejércitos va con él. Le ha dado la victoria. Y el texto bíblico dice aquí, mira qué interesante. Y tomó vivo a Agab. Bien interesante. Y tomó vivo a Agab, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Se supone que el primero que tenía que matar Saúl era el rey. Así que el rey lo tomó vivo, lo tiene vivo Saúl. Y entonces aquí pasa lo trágico de la historia. Aquí pasa lo que se supone que no debía pasar. En este preciso momento acontece la tragedia de la vida de un rey, la tragedia de un presidente, la tragedia de un gobernador, la tragedia de alguien que gobierna y dirige. El texto bíblico dice allí, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agab. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Esto es interesante por dos razones. Si usted lee la historia, usted va a decir, pero Saúl es bueno, porque Saúl está perdonando la vida de Agab, el rey de Amalec, y está perdonando los mejores animales. Esto para mí esto es impresionante, porque prácticamente lo que Saúl está haciendo ahora mismo es que está diciendo, mira, Dios es bueno y misericordioso, pero yo soy más misericordioso que Dios. Yo perdono donde Dios no perdona. Dios no perdonó a nadie de Amalec, yo perdoné al rey, yo perdoné los animales. Ahora Saúl quiere llevar eso como trofeo y quiere presentarse como que es más poderoso que Dios y más misericordioso que Dios. ¿Usted sabe lo que es vender una pantalla? ¿Tú sabes lo que es? Mira lo que yo ofrezco cuando realmente no estás haciendo la voluntad de Dios. Hay muchos gobernantes que Dios les ha hablado, que Dios le ha dado palabras, que Dios le ha dicho, vayan por aquí, que por ahí es que yo quiero que vayan. Pero el gobernante, el presidente, el gobernador, el dirigente, comienza a hacer no lo que Dios le dijo, sino algo que aparentemente es más misericordioso que lo que Dios ha dicho. Y entonces ahora el ser humano dice, no hay que confiar en Dios. Ahora yo tengo que vivir como dice el rey, como yo digo, porque yo soy más bueno que Dios. Yo puedo resolver mejor que Dios, porque Dios mandó a matar todo, pero yo perdono. Para mí es impresionante esta historia, porque el rey Saúl llega a aquel lugar. Yo quiero que tú leas conmigo el versículo 10, porque ahora que esto se pone bueno, o sea, yo me impresiono con esta historia. ¿Qué es lo que deleita a Jehová? Vamos a llegar a esa pregunta ahora.
Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Llegaron allí, llegaron a Israel con Agag y con todos los animales. Y mientras Saúl llegaba a su tierra, inmediatamente vino palabra de Jehová a Samuel. Saúl, por un lado, con el pueblo, proclamando su misericordia, celebrando la victoria. Y la palabra de Jehová vino a Samuel. Y esta es la clave de lo que voy a hablar, una de las partes claves de lo que voy a hablar en la noche de hoy. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: hay alguien que va a ganar la presidencia. Hay alguien que va a gobernar a partir del 5, del 6 de julio. Va a haber una declaración de victoria. Va a haber alguien que se levante allá y diga: ganamos. Pero hay una palabra de Jehová que ha venido para los cristianos. Hay algo para Dios, para los hermanos, de parte de Dios a esta hora. Yo te quiero contar qué hace un cristiano cuando los reyes celebran sus victorias. Cuando los reyes van a disfrutar que han ganado, que han hecho algo en la tierra. Dice la Biblia que vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Para mí, esto fue un versículo que me dolió mucho, porque a veces Dios nos da la oportunidad de colocarnos en un lugar de mucha influencia. Y cuando estamos colocados en ese lugar de mucha influencia, usamos nuestra influencia para ir en contra del Dios todopoderoso que nos colocó en ese lugar. Y ahora las palabras de Dios no se convierten en nuestra dirección de vida. Las palabras de Dios pasan a un segundo plano. Saúl había tenido la oportunidad de su vida al ser colocado como rey de Israel. Y ahora, como rey, como gobernador, como alguien de influencia, se fue lejos de Dios. Y dejó de escuchar las palabras de Dios. Escuchó la palabra del pueblo, que estaba perdido, que estaba desorientado, que no escucharon la palabra del Padre. Dice Dios: me pesa haber puesto a Saúl como rey. Esa expresión de me pesa haber puesto a Saúl como rey es una expresión de pesar de Dios que pasó también anteriormente. Cuando tú lees la Biblia en la historia del pueblo que existía en aquel tiempo, que murió todo el mundo, porque el hombre comenzó a pecar y a fallar en los tiempos de Noé. Y allí, mientras Noé creaba el arca, no creyeron allí. Y a Dios le pesó haber creado el hombre, porque el hombre comenzó a apartarse, a rebelarse en contra de Dios y a no escuchar la palabra de Dios. Hoy en día, muchos jóvenes son colocados en posición de influencia, en posición donde tienen que ser de bendición. Pero especialmente muchos hombres van a dirigir naciones, van a gobernar países. Que no le pese a Dios haberte puesto presidente al que gane, ahí en esa posición. Dios quiere que obedezcas su palabra. Dios quiere que te levantes como un presidente, como un rey, como un gobernador, que honres y glorifiques el nombre de Dios. Dios no quiere ponerte ahí para que te rebeles en contra de Él. Dios no quiere que gobiernes a una nación para dañar al pueblo. Dios no quiere que estés allá arriba para que veas a un pueblo morirse lejos de Dios. Dios no quería eso. Dios quería que el rey Saúl aprendiera a gobernar para acercar al pueblo a obedecer a Dios. Pero en vez de acercar al pueblo a obedecer a Dios, lo llevó lejos a creerse más sabios que Dios. Y hay muchos presidentes que son elegidos, tienen influencia, tienen poder, son puestos allí de parte de Dios, pero no hacen lo que Dios quiere para sus vidas. Pierden la oportunidad de influenciar a toda una nación. Se han perdido en la vida. Y me duele porque tenemos gobernantes que están lejos de Dios, que están pensando en las filosofías,
en el pensamiento ecléctico, en el posmodernismo que aleja al ser humano de Dios. No podemos vivir así. Yo no puedo vivir en un mundo donde los que gobiernan están lejos de Dios y hacen que el pueblo se vaya a otro extremo, donde el enemigo, donde está lo malo. Yo espero que el presidente que gane en la República Dominicana sea alguien que glorifique y que levante el nombre de Dios, que por favor dirija según lo que Dios establece. Mira, el texto bíblico dice que Dios vino hasta donde Samuel y comenzó a hablarle. Mientras Saúl estaba allá celebrando, disfrutando. Me pesa haber puesto a Saúl porque había hecho lo malo. Se había rebelado. Había comenzado a no seguir las palabras de Dios. Y mira lo que dice el texto bíblico. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¿Qué hace un cristiano en tiempos de política? ¿Qué hace un cristiano cuando los reyes de la tierra están que no saben para dónde van? Claman a Jehová por misericordia. Claman a Jehová por sus reyes. Claman a Jehová por sus presidentes. Yo creo que los cristianos en tiempos de política están llamados a orar para que el poder de Dios sea manifestado en la vida de aquel que sea elegido. Yo no sé a quién van a elegir. Lo que yo sí sé es que el cristiano debe estar orando por su nación, por su pueblo. Tiene que clamar. Y esto es diferente, esto es más profundo. Esto es un cristiano, alguien que le duele su nación, alguien que le duele su pueblo. Cuando el cristiano le duele su pueblo, ora por su nación. Ahora no es alguien que simplemente ve lo que pasa. Ahora es alguien que aporta un grano de arena intercediendo junto al Padre Celestial. Esta es la realidad del cristiano. El cristiano tiene que orar para interceder por la nación. Y el texto bíblico dice que de madrugada Samuel salió para ir a encontrarse con Saúl en la mañana. Había orado toda la noche, clamando a Jehová. Sale temprano para donde el rey Saúl. Y cuando va para donde el rey Saúl en la madrugada, llegó hasta un lugar llamado Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Porque Saúl había estado en Gilgal. Así que Samuel busca a Saúl porque quiere hablarle de lo que Dios le ha hablado. Hay palabras para Saúl. Dios quiere arreglar cuentas con Saúl porque Dios le había dicho que hiciera algo que él no había hecho. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo. Esto para mí impresionante en el texto bíblico. Cuando Samuel llega, quien quiere hablar con Saúl es Samuel. Así que Saúl se pone delante y habla a Saúl desde que llega Samuel. Qué interesante es la historia bíblica. Saúl quiso ponerse delante. Mira lo que dice Saúl en el versículo número 13. Saúl comenzó a hablarle a Samuel y le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Lo que hace un rey cuando está fallando. Usa palabras de mentira. Usa apariencia. Saúl comenzó a decirle a Samuel que él había cumplido lo que Jehová había hecho. Y yo no sé si ustedes entienden el descaro que este hombre está haciendo frente al pueblo, frente a Samuel, pero sobre todo frente a Dios. Como que Dios no sabe que él trajo al rey, que trajo los animales. Samuel ya sabía porque Dios se lo había revelado en la noche. Y cuando comienza a hacer eso, Samuel está orando por la nación, vaya, y el rey comienza a aparentar que es santo. ¿Ustedes han visto reyes que aparentan? Dios no quiere un rey, Dios no quiere un presidente que aparente servir a Jehová. Dios quiere un presidente en la República Dominicana que realmente le sirva al Todopoderoso. Dios quiere un presidente que se encomiende de verdad en oración, que medite en su palabra de día y de noche.
Eso es lo que Dios quiere que gobierne las naciones y a esta nación en particular. El rey Saúl estaba viviendo de las apariencias. Cuando Samuel llega allá, le dice, tú eres un bendito de Jehová. Tú eres alguien que sirve a Jehová. Yo he hecho lo que Dios dijo. Versículo número 14. Samuel entonces le dijo, pues, ¿qué es esto? Este balido, este grupo de ovejas y braman aquí estas vacas. ¿Qué es eso que yo estoy oyendo? Dice Samuel. Y Saúl respondió, de Amalek los han traído. Culpó a los otros. No, lo hemos traído, no. Los han traído. Y esto es interesante. Aparenta, culpa al otro. Aparenta, culpa al otro. Aparenta, culpa al otro. El otro es el culpable, yo estoy limpio. No. Aunque la gente crea que estás limpio, Dios no puede ser engañado. Dios no puede ser burlado. De Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Para lo bueno se incluye, para lo malo se excluye. Dice, todo lo demás lo destruimos, pero el pueblo lo trajo, el pueblo lo perdonó. Apariencias y engaños. Dios no quiere un rey que se rebele en contra de él. Dios no quiere un rey que viva de las apariencias. Dios no quiere un rey que culpe a otros y se limpie de su maldad y de su pecado. Dios quiere un rey que le sirva. Dios quiere un rey que le busque. Dios quiere un rey que le honre. Dios quiere un rey que no se aparte de sus palabras. El texto bíblico sigue diciendo, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. O sea, lo que Dios le había dicho a Samuel en la noche, Samuel se lo trajo fresquecito al otro día. Lo que Dios puso en mi corazón lo trajo para la nación de la República Dominicana. Yo no sé quién verá este video, pero este video lo tenemos que compartir todos. Todo el que está aquí tiene que compartir este video porque esta palabra es de Dios para las naciones, para los presidentes, para los gobernantes, que entiendan que no se vive de apariencias, no se culpa a otros. Se necesitan hombres que gobiernen y que dirijan, pero que estén apegados a la palabra de Dios. Nosotros no podemos seguir viviendo así. Mira, el texto bíblico dice allí, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová te ha dicho. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por sobre rey de Israel? O sea, alguien pequeño, insignificante en la vida, prácticamente, Dios lo toma y lo hace rey. Lo pone allá arriba. ¿Quién eras tú? Dios te levantó, Dios te colocó allí. ¿Acaso no fue Dios que te puso ahí en ese lugar de influencia para ser rey, para ser presidente, para gobernar a una nación? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué fue lo malo que hizo Saúl? ¿Qué fue lo que hizo Saúl? El texto bíblico lo va a explicar allí. Y Saúl respondió a Samuel. Esta respuesta era clave. Si Saúl se humilla, si Saúl se hace obediente y fiel a Dios, en vez de creer que se la sabía toda, en vez de creer que él podía engañar a Dios, Dios lo hubiese perdonado. Porque Dios es misericordioso. Y eso yo le digo a los presidentes de las naciones. Si te humillas ante Dios y buscas de Dios, Dios te perdona, Dios te encamina. Dios quiere dirigirte. Pero Saúl dijo lo siguiente. Antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Lo mismo, se quedó siendo testarudo.
Dios dijo, mata todo, mata todo, mata todo. No obedeció la palabra de Jehová. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Mira cuál es lo interesante de esto. Hacen lo que ellos quieren para servir a Dios. Hacen lo que a ellos les place para servir a Dios como ellos quieren. Saúl y el pueblo estaban de acuerdo que a Dios hay que servirlo, no como Dios dice, sino como ellos entienden. Y aunque eso implique sacrificio, a Dios le interesa más el sacrificio que yo diga cómo es que lo que Dios dice. Y eso es un grave error. Es un grave error porque a Dios le importa más la obediencia que el sacrificio. Mira el texto bíblico. Y Samuel dijo, se complace, y aquí está la palabra que mencioné al principio, se deleita. Dios se deleita, Dios se complace, se deleita Jehová, tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Para Jehová, lo importante es que los presidentes, que los gobernadores, que los que dirigen, los que tienen posiciones de liderazgo, obedezcan sus palabras más que los sacrificios que hagan. O sea, para Dios es más importante que obedezcamos su voz a que hagamos algo por Él. Y hay gente que cree que se va a salvar porque hace cosas para Dios, cosas por Dios. Pero la salvación no consiste en que yo hago cosas por Dios. La salvación no consiste en que yo voy a hacer algo para Dios. No. La salvación consiste en que yo acepto la gracia de Dios en mi vida y obedezco sus palabras. Esta es la clave de la vida cristiana. Lo que le place a Dios, lo que Dios disfruta de los gobernantes, de los presidentes, de los reyes, del pueblo, es que obedezcan a Dios antes que hacer cosas, que rendir holocausto, que ir a pelear una guerra. A Dios no le interesa eso. Eso no es lo más importante para Dios. A Dios lo que le interesa es que rindamos obediencia a Dios. Y el texto bíblico dice allí, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención para los reyes de la tierra, oye bien, a los presidentes que me escuchen, a los gobernadores que llegue este video, a aquellos que están dirigiendo, prestar atención es más importante que la grosura de los carneros. Obedecer y prestar atención es lo que deleita a Jehová. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría, la obstinación. El rey Saúl desechó a Jehová. Lo desechó porque prefirió hacer lo que él creía que era mejor. Porque prefirió hacer holocaustos y sacrificios y no obedecer la palabra de Dios. Yo quiero invitar a cada una de las personas que está aquí a que por favor oremos en esta hora para interceder, para orar por los reyes de la tierra, los presidentes, los gobernantes. Porque quizás están confundidos y creen que haciendo sacrificios y servicios es lo más importante. Pero lo más importante es que obedezcamos la voz de Dios. Yo quiero orar en esta hora. Toda la gloria sea para ti, Señor Jesús. Padre bueno, gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos habla y nos edifica. Si este video llega a alguien importante, que tu espíritu obre en su corazón para que cada día se levante a gobernar la nación, a dirigir al pueblo, a dirigir en algún lugar, obedeciendo tu palabra. Ayúdanos, oh Señor, nuestro corazón tan testarudo, que solo quiere vivir de apariencias y de acusaciones, a que pueda vivir nuestro corazón ahora y nuestra mente de servirte a ti como nuestro Padre bueno. Yo oro por la República Dominicana. Yo oro por las elecciones que se van a celebrar este 5 de julio, para que tu poder interceda en beneficio de esta nación. Padre, pongo en tus manos todos los países representados, de las personas que están viendo y verán este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para mí un placer estar con ustedes. Que la paz de Dios pueda cubrir sus vidas y que de ahora en adelante
no escuchemos el consejo del malo, sino que escuchemos la palabra de Dios cada día de nuestras vidas para obedecerle, para servirle y para estar con Él por la eternidad. Te saluda Jochi Jamel. Dios te bendiga. Chao, chao.